Hola señoritas, soy la profesora Selva Mario de Seopa Pérez, el cual les saluda por este medio para poder dar a conocer una retroalimentación de los temas que hemos trabajado en esta primera unidad dentro del área de historia, geografía y economía. Comenzamos con el área de historia, que viene a ser los orígenes de la revolución industrial. Para que se dé la revolución industrial hubo que haber diferentes factores, en el cual es un conjunto de cambios sociales y económicos y técnicos, que ha producido ¿dónde? En Gran Bretaña a mediados del siglo XVIII. Dentro de ellos se han formado 4 tipos de revoluciones. La primera revolución industrial, que fue en el año 1760 hasta 1850, denominada o llamada mecanización. Dentro de ello se dieron diferentes inventos, como la máquina a vapor, la industria textil, la minería del carbón, transportes y telecomunicaciones, en el cual estaba el comercio, el ferrocarril, el teléfono y las construcciones de las carreteras. La segunda revolución industrial, que fue en 1850 hasta 1970, denominada producción de masa. Dentro de ellos los inventos fueron las nuevas fuentes de energía, como el petróleo, la electricidad. Estaban las industrias metalúrgicas y químicas, como los explosivos, hierro y el carbón. Las comunicaciones y transportes, estaba el barco a vapor, la industria automotriz y la aviación. En la tercera revolución industrial, que fue en 1970 hasta 2011, denominada como informática y automatización. Dentro de ella estaba la transición de energía, los edificios, la producción de hidrógeno, las redes inteligentes y los vehículos conectados. Y como la cuarta revolución industrial, que fue en el año 2011 hasta la actualidad, denominado como sistema ciberfísico, como dentro de ella está la robótica, la inteligencia artificial, la cadena de bloques, la nanotecnología, la computación cuántica, la biotecnología y el vehículo autónomos. Dentro de ellas son las 4 revoluciones que se han generado durante todo ese tiempo hasta la actualidad. Ahora pasamos sobre las imágenes, sobre lo que es la máquina a vapor, la electricidad, la energía solar y el automóvil inteligente. Para ello, después de la revolución industrial, ha surgido diferentes aspectos, como el movimiento obrero, que estaba en el movimiento obrero en el siglo XVIII y el movimiento obrero en el siglo XIX. ¿Qué es el movimiento obrero? Es un movimiento social y político que tiene sus orígenes en Inglaterra, que surgió en el siglo XVIII. ¿Cómo surgió este fenómeno? ¿Por qué? Tuvo un principal objetivo, de mejorar el bienestar de los trabajadores, y surgió a partir de lo que mencioné sobre la revolución industrial. ¿Cuáles fueron las causas? Las causas fueron las pésimas condiciones laborales. ¿Por qué? Porque las jornadas de trabajo eran excesivas, los salarios bajos, las remuneraciones que realizaban, que les pagaban, eran muy bajas y que no les sostenía para poder realizar sus necesidades. El hacinamiento, vivían en suburbios en condiciones pésimas y falta de higiene. ¿Qué conllevaba eso? A tener diferentes enfermedades en esos casos. También tuvo consecuencias positivas y negativas. Las negativas fueron víctimas de opresión por parte de sus empleadores, la represión por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, que en este caso, si ellos realizaban una protesta, eran despedidos del trabajo. Y también se generó una consecuencia positiva, como la limitación de la jornada laboral y la prohibición del trabajo infantil a través de las luchas, de las huelgas, de las protestas que han realizado, han podido tener una consecuencia positiva. Dentro de ella ha surgido un socialismo utópico, que mencionaba que es una corriente de los pensadores, en el cual mencionaban que no debería existir la propiedad privada, ¿no? Que viene a ser parte del capitalismo. Surgió en el siglo XIX, surgieron diferentes corrientes o movimientos, como el ludismo, el sindicalismo y el cartismo. El ludismo menciona que es un movimiento que se refiere a las acciones organizadas por los trabajadores. El sindicalismo, que son las asociaciones de trabajadores que se forman en 1824 con la finalidad de ¿qué? De poder
dar a conocer sus derechos, hacer prevalecer sus derechos como ciudadanos y trabajadores. El cartismo también es un movimiento de masas cuyo auge se produjo entre 1838 hasta 1848. ¿Cuál fue la finalidad? De conseguir los derechos políticos para los trabajadores y así poder llevar una vida digna dentro de una sociedad como trabajador. Ahora podemos observar en las imágenes cuál es el trabajo que ellos realizaban entre varones y mujeres, hasta niños y ancianos. A través de ellos han surgido diferentes protestas. ¿Por qué? Porque ellos querían, ¿no?, que sus derechos sean prevalecidos dentro de una sociedad. Ahora pasamos al área de geografía, que hace mención sobre las características generales y relieve del continente asiático, que se encuentran los tipos de relieve. Se encuentran las montañas, las mesetas, las llanuras y las depresiones. Dentro de las montañas se encuentra la cordillera más importante del mundo, que es Himalaya. Los sectores productivos son la agricultura, la ganadería y la piscicultura. Y su población urbana, que es el 42%, que se encuentran las personas con profesión y en otras actividades, y lo rural, que se encuentra el 58%, que solamente se dedican al campo, teniendo en cuenta que China e India son los países más poblados del mundo. En la diversidad cultural se encuentra la diversidad lingüística, que son el chino mandarín, el hindi y el bengalí. En la diversidad lingüística se encuentra el cristianismo, el budismo y el islamismo. En la diversidad tradicional o costumbre se encuentra el calendario chino, el papel de la mujer en la sociedad, en el cual a través de su vestimenta y poligamia, y lo que es la escritura también, parte de sus costumbres dentro del continente asiático. La situación ambiental, el aire y el agua son las principales fuentes contaminadas que existen en el continente asiático, ¿no? Ahora vamos a mencionar la parte de lo que es el área de economía. ¿Cuál es la función que realiza el Estado peruano en la economía? El rol económico, la política monetaria y fiscal, el crecimiento económico, Producto Bruto Interno y el sistema financiero en el Perú. En el rol económico debe garantizar la estabilidad económica, los derechos de propiedad, el cumplimiento de contratos y facilitar la información en el cual que debe cobrar impuestos equitativos. Dentro de la política monetaria y fiscal se menciona en la parte de la monetaria que debe reducir la tasa de intereses. Es el que compra deuda pública y vende deuda pública. En el fiscal es el que crea ahorro público y absorbe del sector privado los ingresos necesarios. Dentro de lo político monetario y fiscal en el Perú, menciona que ellos regulan la cantidad de dinero, administran las reservas internacionales y emiten los billetes y monedas. En el crecimiento económico, que viene a ser Producto Bruto Interno, ¿qué es el Producto Bruto Interno? Es la riqueza producida en una región. Dentro de ello es lo que suma el precio en el mercado de los productos, comprende todos los bienes y servicios, también mide el valor de la producción de las fronteras de un país. Se encuentra también el PBI per cápita. ¿Qué es el PBI per cápita? Es la relación que existe entre el PBI y la cantidad de población que hay en un determinado país. El sistema financiero en el Perú se encuentra el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Se encuentra en parte del sistema financiero en el Perú. Y el sistema bancario son los bancos creados por el Estado, como por ejemplo el Banco de la Nación y el Ministerio de Economía y Finanzas. Y el sistema no bancario, que están compuestos ¿por qué? Por instituciones, como por ejemplo las financieras y la caja municipal. Eso es lo que hace referente en esa retroalimentación de lo que hemos trabajado en los temas en esa primera unidad. Espero que sea de muchas aportaciones para cada uno de ustedes y seguir avanzando en lo que es referente a la enseñanza y el aprendizaje. Muchísimas gracias.